Muy buenos días, bienvenidos a Crítica Periodística. Soy Mara Paza y en esta ocasión se presentará una crítica a la narrativa, la escritura del guión, pero sobre todo una crítica a un enfoque social en particular de uno de los temas más relevantes y que es eje primordial de esta película. Estamos hablando de También la lluvia, una película española que tuvo su rodaje aquí en Bolivia, en el departamento de Cochabamba. Una película que data sobre otra película relacionada al descubrimiento de América. Pero esto se complica cuando se produce una insurrección popular, la Guerra del Agua, en la que está implicado como líder uno de los actores locales. La narrativa y la escritura del guión de la película está enfocada en 3 puntos detonantes y 3 actos claves que la hacen ser interesante. El primer detonante es la insistencia de Sebastián, uno de los personajes que protagoniza el director de la película. El productor Costa contrata a Daniel, un boliviano algo rebelde, para uno de los papeles que quedan por asignar, donde el primer acto se enfoca en el comienzo del rodaje, la presentación de los actores de su implicación con sus papeles, incómodos paralelismos entre la invasión que se está rodando y la que están cometiendo para rodar. Mientras tanto, la empresa del agua local cierra los pozos de recogida de agua de la lluvia. Las autoridades la respaldan. En el segundo detonante se produce una insurrección popular contra las autoridades por cerrar los pozos de recogida de agua de lluvia. El segundo acto, la insurrección dificulta el rodaje de la película, sobre todo cuando Daniel se implica como líder en la Guerra del Agua. Costa trata de evitar que Daniel continúe participando en las reivindicaciones, pero no lo logra. Daniel es detenido por las autoridades bolivianas, cosa que imposibilita el rodaje de algunas secuencias clave. Costa debe localizarlo y pagar para sacarlo de prisión y así poder seguir rodando. Una vez que logra sacar adelante las secuencias más esenciales, el equipo de la película se va a marchar a una zona más segura para proseguir el rodaje. El tercer detonante, la mujer de Daniel pide a Costa que acuda a ayudar a su hija que ha sido víctima de los disturbios. Y el tercer acto, el productor decide ir a buscar a la niña dejando solo al equipo de la película. Costa logra rescatar a la niña que quedará gravemente herida. Sin embargo, el agravamiento de los disturbios y el miedo de los actores impide que la película continúe. Daniel agradece a Costa su intervención para salvar a su hija. Se despiden como amigos. Bajo todo este contexto, basaré el enfoque social con mi punto de vista del tema primordial. La voz indígena fue suprimida con violencia por el saqueo de recursos naturales durante la colonización española en Latinoamérica, pero resurge con fuerza en el siglo XXI para cuestionar el legado histórico de la misma y rechazar a las corporaciones multinacionales que pretenden privatizar el agua en Cochabamba, Bolivia. Determinando esto, los países más ricos como España explotan con fuerza bruta y mano pesada a los integrantes de los pueblos más marginados como Cochabamba. Mediante esta tesis presentada, plantearé argumentos que validen la postura que yo estoy tomando. Con todo esto, comencemos. La película También la lluvia muestra lo que sucedió en Cochabamba en el año 2000 y lo que se conoció como la Guerra del Agua. En definitiva, la película trata sobre un director de cine y un productor, Sebastián y Costa, respectivamente, que viajan a Bolivia para realizar una película sobre el descubrimiento de América. Intentan mostrar la brutalidad con la que se llevó a cabo la conquista. La brutalidad que en la historia real de la colonización en América estuvo ligada a masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones. Tales crímenes parecen sacados de una mente perturbada. Sin embargo, esto fue un lugar común en las batallas que tuvieron lugar durante la conquista de América, un periodo de nuestra historia que tiende a volverse mítico e ignorar sus pasajes
más oscuros. Según el libro de Antonio Espino López, La conquista de América, una revisión crítica, plantea testimonios dejados en las numerosas crónicas de Indias para describir con precisión las armas, tácticas, batallas y sangrientas prácticas que héroes, entre comillas, como Hernán Cortés, llevaron a cabo. Por otro lado, los españoles aterrorizaron al imperio inca a principios del siglo XVI, pero no hubo registros más allá de estas fuentes escritas hasta ahora. Un equipo de investigadores de Estados Unidos y el Perú ha encontrado la primera evidencia de la brutalidad de los conquistadores españoles y sus aliados nativos en 2 cementerios incas en Lima. En las tumbas ubicadas en la zona arqueológica Puruchoco y Huaquerones se han excavado cadáveres cuyos cráneos han sido destrozados o perforados por disparos, cabezas aplastadas por martillos de guerra, restos de niños martirizados e infinitas atrocidades. Es por eso que la voz indígena fue suprimida con bastante violencia, argumento que valida a la tesis que en un principio se planteó. Ahora, el tema del saqueo de los recursos naturales durante la colonización española de América Latina era el encuentro entre los dos mundos, pero resultó más beneficioso para el viejo mundo porque más allá del saqueo excesivo de los recursos naturales y la expropiación de vastos territorios pertenecientes a pueblos indígenas, Europa encontró en América verdaderos tesoros que los nativos supieron domesticar y cultivar durante milenios. Los países que fueron saqueados durante la conquista en América Latina fueron Venezuela, Colombia, Brasil, Perú y entre ellos Bolivia. Solo en Bolivia se estima que la cantidad de oro y plata extraídos de las minas podría convertir a esta nación hoy en uno de los países más ricos del mundo. Este hecho inspiró al autor Eduardo Galeano a escribir su libro Las venas abiertas de América Latina, en el que condenó el sangrado que llevó a cabo Europa en América del Sur. El enorme saqueo realizado por los europeos, principalmente los españoles, fue de tal magnitud e impacto que hoy se concluye que estos países se han convertido en el tercer mundo por estas grandes pérdidas de nuestra riqueza. Un ejemplo claro es el Cerro Rico de Potosí. Con la plata que se extraía de esa mina se pagaban productos como el marfil de la India, los perfumes de Arabia o la seda de Calabria, que según refería el jesuita José de Acosta, llegaban a la ciudad. Es así que se respalda la tesis del saqueo de recursos naturales durante la colonización española en Latinoamérica. Ahora bien, pasando al otro eje primordial de la tesis con base a la película, estamos hablando que esta filmación se encuentra con un problema, ya que en el mismo lugar en el cual se lleva a cabo la grabación estalla lo que se llamó la Guerra del Agua. Este conflicto surgió a fines de 1999, cuando el entonces presidente de Bolivia, Hugo Banzer, firma un contrato con una multinacional que privatiza el servicio de agua en Cochabamba. Esta privatización no solo aumentó el precio de un 50%, sino que también, por la sanción de la Ley 2029, se le daba el monopolio de este recurso a la empresa Aguas del Tunare, lo que significaba que las aguas de las comunidades también serían propiedad de la empresa, y asimismo las comunidades deberían pagar por las conexiones de agua. Todo esto generó protestas que fueron fuertemente reprimidas por el gobierno y tuvieron como resultado un muerto y más de 150 heridos. Finalmente, el gobierno de Bolivia le rescindió el contrato a la empresa. En el área rural, la nueva empresa afectaba a los campesinos regantes, cuyos sistemas y usos tradicionales en la gestión del agua se veían en riesgo. A través de la colocación de medidores para el cobro por el uso del agua, la transnacional intentaba apropiarse de los pozos y sistemas de riego que estas comunidades agrarias habían construido con sus propias manos. En una palabra, se trataba de la privatización del agua en la ciudad y en el campo. Esta situación generó un gran rechazo popular que se cristalizó a fines de diciembre de 1999.
surgió un heterogéneo tejido social compuesto por varios sectores: juntas de vecinos, asociaciones de profesionales, transportistas, maestros, campesinos regantes, campesinos cocaleros, estudiantes, entre otros. Todo este conjunto de diversos sectores halló su expresión y unidad en torno a una nueva entidad organizativa denominada Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, por lo cual es un ejemplo claro de cómo aún en el siglo XXI siguen acallando las voces de los que más lo necesitan. Con este argumento se sustenta la tesis de cuestionar el legado histórico de la colonización y rechazar a las corporaciones multinacionales que pretenden privatizar el agua en Cochabamba, en Bolivia. Por lo tanto, esta película nos permite pensar en las relaciones coloniales que aún existen hoy desde diferentes puntos o niveles. Y esto tiene que ver con la estructura de la película. Ser una película en la película. Este proceso también permite pensar en la forma en que Costa y Sebastián, personajes principales, hicieron la película. Lo que podemos ver allí es la distancia entre esta opresión colonizadora que quieren mostrar y lo que sucede a su alrededor, la guerra del agua que ellos mismos no pueden ver como tal. Para Costa y Sebastián, mostrar la opresión ocurrida en la conquista parecería ser un acto revolucionario en sí mismo, pero no lo es tanto, porque las llamadas telefónicas que Costa recibe varias veces a lo largo de la película muestran que los capitales norteamericanos, con sus intereses incluidos, están ahí, condicionando la producción de la misma. Por otro lado, está la guerra del agua, que los protagonistas no parecen ver como una forma más de represión del capital extranjero en el suelo latinoamericano, similar al que quieren mostrar y criticar. En este caso, la filmación de una película que trata sobre la colonización española. Los obstáculos para la realización de la película no son la guerra del agua o la tensión constante en la zona, no es la rebelión de Daniel, el personaje antagónico de la película, o el hecho de que los actores y el equipo teman por sus vidas cuando estalla la violencia. Parece que la imposibilidad de hacer la película, el verdadero obstáculo, tiene que ver con la imposibilidad de ver realmente el otro. En este caso, el surgimiento de los cochabambinos bolivianos, que rechazan la privatización del agua. Y este relato sobre el otro incluye también su lucha. Ese otro que ahora representa su resistencia de algún modo ha cambiado y a la vez no. Esto aparece claro en un momento en el cual un grupo de mujeres se niega a actuar una escena en la que tienen que ahogar a sus bebés. Si bien Sebastián les explica que lo que van a sumergir en el agua son muñecos y no a los niños, las mujeres se niegan y se van. Hay ahí una imposibilidad para Sebastián y para los realizadores de la película de construir un relato sobre el otro que salga de su idea preconcebida. Y todo el fin al que quiero llegar con este video es la relación que hay entre los sujetos que fueron colonizados y los pobladores de Cochabamba en el año 2000. Con todo este argumento y el punto de vista personal que he tenido sobre él, me despido hasta una próxima.